Buenos días, amados hermanos. Mi nombre es Azrael Antonio y pertenezco a la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, el Divino Redentor, ubicada en la Nueva Atzacoalco. En esta ocasión, la Unión de Maestros me pidió que realizara una clase acerca de la mayordomía. Durante mucho tiempo nos han enseñado solamente temas teológicos, doctrinales, de dogmas y todo esto. Y por supuesto que son importantes, pero también olvidamos puntos más también importantes, temas como la ética cristiana, como la mayordomía, son temas que tocamos muy poco. Por ello la preocupación de la unión es que también podamos aprender un poco sobre el tema de la mayordomía. Oremos, amados hermanos. Te damos gracias, bendito Padre, porque nos permites estar reunidos aquí para escuchar y aprender un poco más sobre cómo quieres que nos comportamos ante ti, Señor. Te doy gracias porque me permites estar primeramente aprendiendo sobre este tema tan importante, pero también te doy gracias porque me usas para poder llevar un poco más de aprendizaje a los demás. Te pido que abras, Señor, los oídos de mis hermanos y que puedan aprender algo más. Y que tú, Señor, me uses a mí y que tú hables a través de mí. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues sí, hermanos, durante muchos años en las iglesias se nos ha enseñado muy poco, sino que nada acerca de este tema. Lo único que sabemos es que la mayordomía solamente toca el tema de los diezmos. Y es cierto, es un tema o un punto que también toca la mayordomía, pero no lo es todo. La mayordomía también toca los puntos sobre nuestros tiempos, nuestros talentos. La mayordomía es todo, hermanos. Los recursos naturales, nuestra familia. Y si hablamos de dinero, de diezmos, no solamente es el diezmo, sino el 100% de nuestros salarios. También hay que saber administrar el 90% que Dios nos da. Y nos hemos educado diciendo que es mi casa, es mi dinero, es mi familia, es mi vida, mi tiempo y mis talentos. Pensamos que el dinero que ganamos es nuestro y que las cosas que compramos con nuestro dinero también son nuestras. Y que si alguien nos las quita, es un acto de robo. Pero veamos qué dicen las Escrituras acerca de esto. Hay un pasaje bíblico, una historia bíblica que dice: cuando Ananías mintió acerca de la venta de su tierra, Pedro le preguntó: ¿reteniéndola no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? Así que tenemos razón al decir que somos los dueños. Pero debemos confesar que nosotros no somos los dueños en el sentido más literal de la palabra dueño. Pues la Biblia nos enseña que todas las cosas le pertenecen a Dios. Y exactamente este es nuestro tema, hermanos. Dios es el dueño absoluto de todo. Y hay tres razones, hermanos, por las cuales nosotros no podemos ser dueños de nada. Y el primer punto es que el hombre no puede crear nada. Y para esto me llega a la mente una historia que escuché hace muchos años. No la recuerdo muy bien, pero más o menos dice que llegaron unos científicos a hablar con Dios. Y estos científicos le dicen a Dios: ¿sabes qué onda, Dios? Pues nosotros ya no te necesitamos. Nosotros, como humanos, ya podemos crear vida. Y Dios les dice: pues a ver,
demuéstrenmelo. Y cuenta esta historia que ellos tomaron tierra, tomaron agua, hicieron lodo y la metieron al molde. Y de ahí hicieron todos sus inventos científicos. Y al final logran dar vida a este pedazo de lodo. Y hacen al hombre. Y le dicen los científicos a Dios, ya ves, mira, te hemos demostrado que pues ya no te necesitamos. A lo que contesta Dios, pues sí, ustedes han creado vida, pero para ustedes crear tuvieron que usar la tierra que yo creé y el agua que también yo creé. Así que ustedes no han inventado nada. Y así es, hermanos, lo único que nosotros hacemos con nuestros inventos solamente son aplicaciones y adaptaciones de algo que Dios ya había creado. Todos los avances científicos, toda la medicina tan avanzada que tenemos hoy en día, son cosas que Dios ya había inventado, que ya había creado y que le dio al hombre la inteligencia o sabiduría para poder aprender a hacer todo esto. Pero son cosas que Dios ya había creado. Apocalipsis 4:11 dice, Señor, eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y esto es muy cierto. Todo ha sido creado por Dios y lo vemos desde el Génesis, donde Él empieza a crear todo. Todo. Hasta el sexto día nos creó a nosotros. Hasta nosotros somos creación de Dios. Así que nosotros no podemos poseer nada. El segundo punto dice que el hombre no tiene control absoluto de nada. Y déjame explicarle este punto con un ejemplo de los cuales yo tuve que hacer muchas veces. Usted puede poseer una propiedad. Puede ser dueño de su casa. Pero déjeme decirle, mi amado hermano, que en tiempos de guerra, el ejército puede tomar esta propiedad para uso del ejército. Nosotros muchas veces cuando llegábamos a ir a operaciones a otros lugares de la República, tomábamos casas, llegábamos a casas, ya los altos mandos hablaban con las personas y les decían, ¿sabes qué onda? Nosotros, ejército mexicano, necesitamos de tu propiedad para hacer una base porque vamos a hacer aquí unas operaciones. Perdón. Y no les quedaba de otras más que desalojar e irse. Y lo mismo lo vemos infinidad de veces en las películas cuando hay una persecución y los agentes federales paran un vehículo, bajan al conductor, dueño del vehículo, y se llevan el carro. Se identifican, oficial, soy oficial de federal, necesitamos tu vehículo. Y sin más, pueden tomar de su propiedad, amado hermano. Y así es, como pasa en las películas, así es en la vida real. Y se lo digo porque, pues, ahí estuve haciendo lo mismo yo algunas veces. Ya al final, ya los generales, los altos mandos, ya eran los que hablaban con estas personas y les regresaban sus propiedades. Y no sé si les daban algo más por la ayuda que nos proporcionaban. Y Job tenía este punto muy, ¿cómo se puede decir? O sea, entendía muy bien este punto, porque decía Job que desnudo vino al mundo y que desnudo iba a volver allá al cielo. Jehová dio y Jehová quitó. Y todavía dice al final de este versículo, sea el nombre de Jehová
bendito. Aún así, sabiendo que él no tenía el control ni de sus propiedades, él decía: sea el nombre de Jehová bendito, pues él dio y pues él quitó. Porque entendía que también todas las cosas venían de Dios. Y el tercer punto, hermanos, es que Dios ya lo posee todo. De Dios es todo. Y para esto déjeme darle otro ejemplo similar. Y sí, hermano, otra vez, el bendito gobierno. Usted puede comprar una propiedad y va al municipio y le dan sus escrituras y todo es legal. Pero todo esto, amado hermano, ¿es seguro? ¿Esa escritura que le dio el municipio es segura? Pues déjeme decirle, hermano, que no es tan segura. Lo hace acreedor a la propiedad, pero lo que también hace el gobierno es que no le permite a usted construir más de lo que usted ya tiene permitido. Otra vez ahí está el gobierno diciéndole qué hacer con su propiedad. Y hace muchos años tuve la oportunidad de vivir en La Paz, Baja California Sur, y ahí conocí a una persona que se dedicaba especialmente a eso. Él trabajaba para el gobierno de este estado y todos los días subía a su helicóptero, el helicóptero del trabajo, y viajaba por toda la ciudad, viendo que en todas las propiedades no se haya construido más de lo que ya tenían permitido. Cuando ellos detectaban una propiedad donde se le había construido más arriba, iban y los multaban. Y todavía era la multa, más aparte tenían que pagar por el permiso de construcción. Otra vez, no se nos permite hacer nada. Por eso, hermanos, que las escrituras o todo lo que tenemos, ni siquiera somos los dueños absolutos de eso. Pues siempre hay alguien arriba de nosotros diciéndonos qué hacer o diciéndonos que tenemos que desalojar porque pues la necesitan para cosas importantes. Así que nosotros realmente no poseemos nada. Y lo entendemos desde el primer punto. No poseemos nada porque no podemos crear nada. Todo es de Dios. Pero ¿por qué siempre nos hemos creído que somos los dueños de lo que poseemos? ¿Por qué siempre nos hemos creído que es nuestra casa, es nuestro dinero, es nuestro trabajo, es nuestra familia, son nuestros dones? Pues podría ser porque también muchas veces así se nos enseñó. O muchas veces, hermanos, también el orgullo no nos permite ver que nosotros no somos dueños ni de nuestra propia vida. De todas las cosas que Dios creó, el hombre pecador es el único ser viviente en todo el universo que trata de negar esta verdad. Nosotros no somos los dueños de nada. Pero no obstante, el hombre incrédulo siempre sigue pensando que él mismo es el dueño de las cosas que posee, aun cuando a menudo ve que no las podemos controlar. Pero Lucifer tenía el mismo problema, hermanos. Tampoco quiso reconocer que Dios es el dueño de todo. Y le voy a hacer esta pregunta. ¿Cuál fue el pecado principal de Lucifer? El orgullo. El orgullo, así como hoy los hijos espirituales de Lucifer también siguen creyendo lo mismo. También siguen dejando que el orgullo les diga que ellos son los propietarios de todas las cosas que poseen. La gente muchas veces se enorgullece de sus riquezas, de sus familias, de sus talentos. Abusan de todas estas cosas para promover sus propios intereses. Incluso déjeme decirle
que el propio evangelio sufre este abuso. El mismo evangelio, hermanos, es usado para beneficio de unos. Y para muestra, basta hablar de la teología de la prosperidad. Pues parece ser que los únicos prósperos en estas iglesias son los pastores. O no son pastores, la verdad que esos payasos no son pastores, simplemente son animadores de circos. Pero son los únicos prósperos y usan el evangelio para sus propios fines. Y esto es, buscan su propia gloria. Primera de Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Muchos de nosotros parece que no hemos recibido nada y que todo lo que tenemos lo hemos ganado nosotros. Pero realmente, hermanos, el único que nos distingue es Dios. Dice al principio, porque ¿quién te distingue? ¿Quién me vio con ojos de amor? ¿Quién me dio de su gracia para ponerme como parte de su pueblo? Y aún así, siendo parte de su pueblo, ¿quién me distinguió para darme un ministerio en la enseñanza para el pueblo de Dios? Dios es el único que nos distingue. Dios es el único que nos da. Nuestro orgullo, hermanos, en verdad que no nos sirve para nada, y menos siendo hijos de Dios. Pues Él dice que tenemos que ser los últimos. Tenemos que humillarnos como se humilló Cristo para poder ser los primeros. Pero para ello necesitamos dejar atrás nuestro orgullo y dejar de ser como Lucifer, que el orgullo lo desterró de estar en la gloria de Dios. Otro punto importante por el cual nosotros no podemos reconocer que Dios es el dueño de todo es que rechazamos nuestro cargo como mayordomos. Y esto, hermanos, es una verdad desde el principio de nuestros tiempos, desde Adán y Eva. Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios nos ha dado este trabajo. No somos los dueños de la creación, somos los mayordomos que Dios puso desde el jardín del Edén hasta hoy en nuestros días. Somos mayordomos de la creación de Dios. O también podríamos decir que somos los gerentes de Dios, porque los mayordomos hoy en día se les llama gerentes. Y ser gerentes, mis amados hermanos, es un honor. Para mí, déjeme decirle que para mí es un honor servir a Dios. Es un honor estar aquí frente a ustedes dando este tema. Es un honor para mí cuando me dicen, hermano, toca hacer el aseo. Hermano, no sabe el honor que tengo al servir a mi Dios en el servicio de su casa de oración. Y un gerente normalmente va recibiendo cada vez más y más responsabilidades conforme se muestra digno de confianza. Obviamente, al mismo tiempo también va recibiendo un mayor salario. Y quizás nosotros no recibimos un salario como tal al servir al reino de Dios. Pero las bendiciones, hermanos, son mucho mayores que el dinero. Pues la salud, hermanos, podemos tener todo el dinero del mundo, pero si no tenemos salud, se nos va el dinero. Si no tenemos paz,
se nos va el dinero en gastar para nuestra seguridad. Por eso que las bendiciones o el pago que Dios nos da por nuestro servicio a Él es mucho mayor que lo que nos dan aquí en tierra. Nosotros somos gerentes de Dios. Nada de lo que está bajo nuestro mando es nuestro. Nosotros debemos de usar estas capacidades para darle gloria y honra a Dios, el único dueño de todo. Y Dios también quiere que manejemos todo de acuerdo a sus instrucciones. Y las instrucciones de Dios son claras. Y lo vamos a ver desde cuando le dijo a Moisés que construyera el templo móvil. ¿Qué telas? ¿Cómo unirlas? ¿De qué material tenían que ser las cosas? De oro, esto de oro. ¿Y qué madera? Porque también si leemos un poquito estos pasajes bíblicos, hasta la madera, Dios decía de cuál. No era cualquier árbol, no era cualquier madera. No recuerdo ahorita bien el nombre de esta madera, pero no era cualquier madera. Hasta qué personas lo tenían que hacer, y vas a usar a tal y a tal de tal tribu para que construyan esto, y vas a usar a tal y a tal para que hagan las costuras, y esto va a ser de oro y lo va a hacer tal, y hermanos, Dios da las instrucciones exactas para lo que Él quiere. También lo vemos en la construcción del arca. Yo me imagino que Noé no tenía ni la idea más remota para construir un arca. Ellos ni siquiera conocían la lluvia, o sea, mucho menos sabían lo que era, me imagino, un barco, no sé, todo esto. Pero Dios da las instrucciones de cómo construir. Nuevamente, Él da los medios para que también se construya. Y dice específicamente las medidas, entre qué medida debe de ser la puerta, entre qué medida vas a poner una ventana, y todo, hermanos. Y el arca fue construida de tal forma que ni una sola gota de agua entró. 40 días con sus noches llovió y ni una sola gota de agua entró dentro del arca. Y asimismo Dios nos da instrucciones para el manejo de nuestro dinero, de nuestras propiedades, de nuestras familias, de nuestros talentos. Incluso también nos da instrucciones de cómo usar los recursos naturales en nuestro trabajo, pero también de allá afuera. Nosotros creemos que esto que hizo el gobierno de ya no más plástico es algo que se lo inventaron ellos, pero realmente es algo que Dios siempre ha querido, que manejemos bien sus recursos naturales. Y hay tres características, hermanos, sobre un buen mayordomo. ¿Cómo sabemos que somos buenos mayordomos? Pues el primer punto es la generosidad. Y leamos Hechos 4:32, que dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. La iglesia primitiva, amados hermanos, eran hombres y mujeres generosos, que vendían sus propiedades para apoyar al necesitado, que daban de lo que tenían para ayudar a los necesitados. Y hoy día, hermanos, se nos dice: hermano, tengo un familiar enfermo, ore por mí. O hermano, me quedé sin trabajo, ¿puede orar por mí? Y a veces solamente nos limitamos a orar. Y somos generosos espiritualmente porque oramos y oramos y oramos por los hermanos. Y no estoy diciendo que la oración sea mala, ¿verdad? Que la oración es el mejor regalo que podemos hacer para cualquier persona. Pero al mismo tiempo que oramos, hermanos, también necesitamos
estirar nuestra mano. Hermano, lloro por usted y por la salud de su familiar, pero dígame, ¿necesita un donador de sangre? Yo voy. Hermano, ¿necesita un medicamento? Tenga, también lo apoyo. Oh, hermano, se quedó sin trabajo, claro que lo apoyo a orar, pero mire, tengo 10 pesos, le regalo 5 pesos para que cuando encuentre trabajo tenga para sus camiones o para que lleve alimento a su casa. Hermanos, la generosidad es algo que debe de distinguir a los hermanos, es algo que debemos de tener impregnado en el corazón, pues como dice la palabra de Dios en este pasaje que acabamos de leer, que todos éramos de un solo corazón. Todos teníamos las mismas cosas en común. Y si un hermano reía, todos reíamos y nos gozábamos con él. Pero si un hermano llora, también necesitamos llorar con él y apoyarlo en sus necesidades. Esto es ser generoso. El segundo punto es la sumisión al señorío en Cristo. Si alguno profesa ser cristiano, pero no demuestra por medio de su vida que Cristo es el Señor de su vida y de las cosas que posee, entonces tal persona no es cristiano. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En muchas iglesias, amados hermanos, se habla mucho sobre la salvación, pero muy poco sobre el señorío de Cristo y sobre la mayordomía. Ellos alaban a Jesús como Salvador, mas no quieren que sea su Señor. Y vamos a encontrar en la Biblia una historia muy interesante acerca de esto. Pero permítanmela contextualizarla y a ver si ustedes logran adivinar de qué personaje bíblico estoy hablando. Una persona, un hermano presbiteriano que estudió en la mejor universidad, en el Seminario Teológico Presbiteriano de México. Y estudió bajo los pies del mejor maestro de esta universidad, el pastor Abel Clemente. Presbiteriano de presbiterianos, cristiano como no hay otro y celoso de lo que es. Tan celoso que cuando escuchaba hablar que en una de las iglesias se hablaban cosas que no estaban dentro de los dogmas, que no estaba dentro de la teología reformada, o cosas que no estaban dentro de todos estos puntos doctrinales, se enojaba tanto que iba y los reprendía. Iba y los buscaba y los reprendía. Y cuenta la historia que una vez escuchó hablar de un hermano llamado Antonio Ortega que hablaba puras herejías en su iglesia. Se sube a su Ferrari y va a toda velocidad hacia la iglesia de la Nueva Atzacoalco. Y él decía, ¿cómo es posible que haya gente tan hereje que hable y que diga que él no cree en el bautizo de niños y cómo si nosotros los presbiterianos debemos de creer que el bautizo se le hace desde niños para que sean parte del pacto de Dios? ¿Cómo es posible que él no permita que sus hijos sean bautizados hasta que sean grandes? Viva a toda velocidad hacia la iglesia, el divino Redentor, pero de repente tiene un encuentro con Dios. Dios lo ilumina y cuenta que la iluminación fue tal que quedó ciego. Abre la puerta de su Ferrari y cae postrado al piso y dice algo muy importante, algo muy interesante que él dice. ¿Quién eres? ¿Eres tú, Señor?
Y al saber que era Jesús, él pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y desde ahí, mis amados hermanos, Dios le dio el mensaje que cambió su forma de pensar. Y de ahí, este hermano siguió a Cristo realmente, amando al prójimo y enseñando. Y como él, hermanos, como esta persona, debemos de entregar nuestra vida a Cristo, de declarar que el Señor es nuestro Señor y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Necesitamos de dejar de hacer nuestra voluntad y hacer la voluntad de Dios. Necesitamos ser más sumisos a Cristo, a su señorío. El tercer punto, hermanos, es que debemos de dar gracias en todo. Desde que abrimos nuestros ojos, hermanos, debemos de agradecer por nuestra vida, tampoco nos pertenece. Y que Dios nos permita abrir nuestros ojos un día más es motivo de agradecimiento. Agradecer que tengo las fuerzas para levantarme e irme a trabajar. Agradecer que recibí un salario para traer el alimento a mi hogar. Son obras de Dios y necesitamos agradecer. Porque hay un plato en mi mesa, debemos de agradecer a Dios por todas sus bendiciones. Incluso hasta porque le servimos. Incluso porque nos distingue, como leímos en el versículo anterior. Porque ¿quién te distingue? El Señor me distinguió y agradezco a Dios por ello. Primera de Tesalonicenses dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Agradezcamos por todo, hermanos, a Dios. Pero hay algo muy importante. Muchas veces Dios nos da muchas bendiciones, pero también desperdiciamos mucho. Pero ¿qué piensa? ¿Qué piensa Dios acerca de la inversión y de los desperdicios? Para ser un buen administrador de algo, se tiene que saber distinguir entre lo que es inversión y lo que es desperdicio. Y para un cristiano, una buena inversión no siempre es lo que gana más dinero y no siempre considera como desperdicio lo que no trae ingresos monetarios. El cristiano calcula la inversión y el desperdicio haciéndose la siguiente pregunta. ¿Acaso esto glorifica a Dios? Yo conozco a un hermano en la iglesia que tiene un consultorio dental. Este hermano, yo sé que él ha puesto su negocio y su profesión en las manos de Dios. A tal punto que él, cada año antes de la pandemia, destinaba los recursos, destinaba su material, destinaba su tiempo y destinaba sus conocimientos de odontólogo para irse a la tierra de Oaxaca y llevar el servicio gratuito a aquellos que lo necesitaban en aquel lugar. Él no veía todo este material como un desperdicio porque él no ganaba nada, sino él veía esta inversión como una ganancia para el reino de Dios. Y esto a lo que muchos de este mundo dirían, es que desperdicias tu material con esta gente. Él decía no, porque lo doy para la gloria y la honra de Dios. Y como este ejemplo, hermanos, hay muchos, pero también hay muchos ejemplos que podría dar sobre personas que emprendieron un negocio, pero nunca fueron agradecidos con Dios, pero nunca le dieron la gloria y la honra a Dios, y sus negocios fracasaron. Todo su tiempo, hermanos, fue un desperdicio. Gastaron dinero para abrir estos negocios
Y ahí fue un desperdicio, hermanos, porque no se plantearon la pregunta, ¿lo que hago glorifica a Dios? Así que, hermanos, antes de emprender un negocio, hagámonos esta pregunta. ¿Acaso esto glorifica a Dios? Y como este ejemplo, hermanos, también no solamente debemos de ver la inversión como esto, sino que también debemos de ser conscientes de todos los desperdicios que realizamos comúnmente. Muchas veces no nos damos cuenta, pero desperdiciamos alimentos, hermanos. Basta con ir a la central de abastos y ver cuántas toneladas y toneladas de alimento se tiran a la basura diariamente. Mi esposa trabaja en obras públicas y está muy cerca de donde están los tiraderos. Hermanos, es impresionante ver la cantidad de alimentos que llegan a estos lugares como basura. Trabajé en un restaurante como seguridad privada y también se desperdiciaba la comida ya hecha que no era consumida por los clientes y se tiraba a la basura. Habiendo tanta necesidad, hermanos, la tiraban a la basura. Igual nosotros no nos damos cuenta, pero ¿cuánta comida tiramos? Que porque este plátano ya está muy negrito, ya hay que tirarlo porque no sirve. Que porque a estos frijoles ya saben agros, ya no sirven, hay que tirarlos. Hermanos, yo conocí gente que le echaba carbonato a sus frijoles y se los comían. Yo conocí gente que ese frijolito, ese platanito negro hubiera sido un manjar para ellos, pues porque nunca han tenido. Y como los alimentos también desperdiciamos nuestro tiempo. Piense usted cuánto tiempo desperdicia en su trabajo. Yo trabajo en el ámbito del gobierno y observo que mucha gente todavía que llega tarde, llega y se toma su café. Y la gente está esperando. Y esto se ve más en el área de recursos humanos. La gente esperando para ser atendida. Y estas personas todavía que llegaron tarde, el café. Y todavía se la pasan platicando. Después de que terminan de platicar, trabajan 1 hora porque llegó la hora de irse a sus casas. Desperdiciamos tiempo. Desperdiciamos tiempo hasta para Dios, hermanos, porque Dios dice, 6 días trabajarás, mas el 7º descansarás. Y ni siquiera el 7º día que es dedicado a Dios, se lo dedicamos las 24 horas. Nos pesa estar 2 horas, 3 horas en la iglesia. Y pastor, ya se tardó, ya córtele a su prédica. Pero déjeme decirle que la prédica debe de durar lo que tenga que durar, pues es mensaje de Dios. Y recordemos a Nehemías cuando encontraron las escrituras que habían perdido. Leían las escrituras por horas y horas y para ellos era un deleite porque eran palabras de Dios que habían perdido por años y años. Desperdiciamos también, hermanos, nuestro tiempo con la familia, pues a veces preferimos irnos a otros lugares a estar con la familia. No nos gusta pasar tiempo con nuestros hijos, con nuestras esposas. Y la familia, hermanos, también es algo que Dios nos ha dado para saber administrar bien. Pues nosotros también somos responsables de su educación. Así que pasemos tiempo de calidad con nuestras familias. Desperdiciamos el dinero. Pues es cierto, se nos ha enseñado a que debemos diezmar. Pero realmente quien ha leído todo el Nuevo Testamento nunca va a encontrar el diezmo en el Nuevo Testamento. El diezmo es del Antiguo. Dice que en el Nuevo Testamento daban lo que dispuso su corazón. Pero ok, pasamos el diezmo a nuestros días.
es válido. Pero ¿qué hacemos con el 90%? Hermano, tenemos deuda con Coppel, tenemos deuda con Electra, tenemos deuda con FAMSA, tenemos deuda en el banco, porque no sabemos administrar nuestro 90%. Hay una canción de Marcos Vidal, un músico, teólogo, pastor, que él dice esta canción, que antes de prender algo, debes de mirar atrás y ver si con lo que tienes te va a alcanzar para terminar. Algo así, no recuerdo el tono. Pero es cierto, antes de construir, antes de comprar, debemos de ver si tenemos lo necesario para terminarlo y no dejarlo a medias. Es cierto que México no tiene la cultura del ahorro, por eso acudimos a estos lugares de Electra y Coppel, pero tenemos que estar conscientes si vamos a ser cumplidos en nuestros pagos quincenales o semanales. Así que, hermanos, necesitamos administrar igualmente nuestro dinero, nuestro 90% que no es nuestro, es de Dios. También necesitamos administrarlo, pues Dios dijo, este 90% te lo dejo para que tú lo administres. Y si debemos, es que no estamos haciendo un buen trabajo. Los recursos naturales, hermanos, en el trabajo se nos entrega material, se nos entregan cosas. En las tardes, cuando yo salgo de trabajar en el gobierno, voy y trabajo en un taller de carpintería, en una fábrica, y soy ahí carpintero. A mí se me da material para crear los muebles. Y déjeme decirle que antes de este estudio yo cortaba la madera y no me importaba si se desperdiciaba. No es mío. Que lo tiren. No es mi dinero. Pero después de este estudio, hermanos, la verdad es de que mi mentalidad cambió en mucho. Ahora trato de buscar en lo más de ahorrar el material. Y no es para generarle más ganancias a mi jefe, sino para darle gloria y honra a Dios. Porque ya no desperdicio material, porque entiendo que la madera es de Dios, pues Él creó los árboles. Y de los árboles se saca la madera. También uso cartón. Y trato de desperdiciar lo menos que se pueda el cartón. Pues también sé que el cartón viene de la madera y la madera es de Dios, porque Él creó los árboles. Hermanos, necesitamos hacer conciencia. Como iglesia necesitamos hacer un despertar ya, urgente. Los tiempos han cambiado, el calentamiento global se empeora día a día. Necesitamos ser conscientes con todos los desperdicios que hacemos. Necesitamos ser conscientes con toda esta administración que Dios nos ha dejado en el mundo. Y lo estamos haciendo mal, pues nuestro mundo se nos está acabando, hermanos, no lo estamos acabando. Los recursos naturales, el agua se está acabando, hermanos. Hagamos conciencia, hermanos. Los invito a que empecemos a hacer conciencias. Nosotros como maestros podamos enseñar a nuestros hermanos de las iglesias a hacer conciencia de todo lo que desperdiciamos. Y que entendamos muy bien y que nos metamos en la cabeza que todo es de Dios. Oremos, hermanos. Señor, te doy gracias porque me permites hacer conciencia, Señor, acerca de la mayordomía que tú me has dado. Señor, dame la sabiduría para saber ser un mayordomo digno de ti. Enséñanos a administrar tus recursos naturales. Enséñanos a administrar nuestros tiempos. Enséñanos a administrar el dinero. Enséñanos a administrar todo, Señor. Pero sobre todo, Señor, enséñanos a ser fieles a ti. Abre nuestras mentes, Señor, y despiértanos, Señor, para que como iglesia empecemos a trabajar, Señor, como iglesia
como sociedad, Señor, y como parte de este planeta. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, nuestra clase ha terminado. Les agradezco que se hayan tomado el tiempo para estar viendo este video. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, hermanos? Estaré pendiente de sus comentarios. Ya sea desde el sábado que subamos el video hasta el día que usted lo haya visto. Estaré muy pendiente para aclarar sus dudas. O si tiene alguna crítica, hermanos, con mucho gusto la recibo, pues sus críticas me ayudan a crecer. Que Dios los bendiga.